Dibujar para chicos, para grandes. Dibujar, dibujar y dibujar como uno cree que está bien, como uno sabe su estilo, bueno, su forma. Hoy nos encontramos con una de las ilustradoras y autoras más importantes de la Argentina, que ha publicado decenas de libros infantos juveniles e historietas. Nos encontramos con una referente que ha sabido salir del Rogelio Urrutia, Escuela de Bellas Artes, y convertirse hoy en uno de los puntales de la ilustración argentina. Señoras y señores, nos encontramos con Isol Micenta. A mí me gusta cuando me encuentro con gente que estuvo en el Rogelio Urrutia, porque yo cursé en el Rogelio Urrutia. Ah, ¿estuvimos al mismo tiempo, no? No, yo soy un Chico. pelito más joven que vos, un poquito más joven que vos, pero los dos anduvimos más o menos por las épocas parecidas. Eh, y a veces me encanta preguntarle, bueno, ¿cómo lo elegiste? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Y lo mejor es preguntar por la infancia, y la relación, sobre todo con las bellas artes. Algo sé yo, pero por ahí los que nos están escuchando, por más que te tengan ya de muchas entrevistas, por ahí querés saber un poco sobre esa pequeña Isol que nació en los años 70. Bueno, yo elegí el Rogelio Urrutia, que es un colegio de bellas artes, como secundario. Ese colegio tenías a la tarde el bachiller y a la mañana yo iba, tenía también a la noche bellas artes, y salías maestro de ahí. En ese momento era un magisterio, ahora ya no. Ujú. Salías maestro de primaria de plástica. Pero en realidad yo no tenía idea, y una amiga en la primaria, cuando todos ya estaban diciendo dónde iban, me dice, no, yo voy a ir a uno que es de dibujo y pintura. Y nada más, eso fue. Por suerte alguien me dijo eso, y mis viejos me dijeron, sí, sí, mi viejo era pintor, entonces le encantaba, le gustaban mucho las artes, así que eso, no me quedaba muy cerca porque yo estaba en Caballito y esto estaba en Floresta, casi Mataderos. Ujú. Pero me tomaba el colectivo y la pasé re bien ahí. Es como que fue justo la apertura democrática. Y a ver, cuando fui ya a dar el examen, me volví loca porque había un montón de pibes con crestas y de pants, unos pelos de colores. Imagínate que hacía poco que venía la democracia y era ver eso, un delirio del 85. Claro. Entonces fue como encontrar por fin mi lugar en el Urrutia, la verdad. Fue como que encontré ahí a mis mejores amigos, que algunos siguen siendo como mis mejores amigos todavía. Total. Creo que eso es importante, como encontrar un lugar con gente con una afinidad, que leíamos de pronto los mismos libros, que nos recomendábamos cosas, que, bueno, teníamos una admiración por cierto tipo de gente o de mundos en común, que no me había pasado en la primaria, en Flores. Y era yo medio como muy... Salía de mi casa, que era medio una burbuja, y después era... No conectaba tanto. Con algunas chicas sí, pero en general no sé, no compartíamos los mismos intereses o... No sé. Y ahí fue como encontrar por fin un grupo, y eso fue genial. Ahora, vos sabés que hablabas de los muchachos con crestas y qué sé yo, y lo primero que viene a la mente es la cara de mi vieja cuando me llevó la primera vez al curso de iniciación que hice acá, venís vos, en el año 91. Y sí, era eso, era una libertad hermosísima, en muchos sentidos. Sí, fue muy lindo. Y creo que también en los lugares donde se trabaja con el arte y se habla de pintores y historia del arte, ya hay, no sé, una sensibilidad más propensa a la creatividad o a
o a una curiosidad por quién es uno, por la humanidad, ya es como que tiene una impronta bastante interesante, más allá de que muchos quizás iban porque le quedaba cerca o porque no te exigían mucho estudiar. Me parece que ya vayas a un colegio de arte, todas las escuelas tenían que darle también mucho espacio a eso, porque es eso, es como que no es un arte práctico, parece. Yo no sé, yo las matemáticas no las usé nunca, muy poco. Somos digamos. Por eso, entonces no sé qué es más práctico para la vida. Realmente, sí me parece que es enriquecedor encontrarte con cabezas interesantes de artistas, obras que te interpelan lo que no entendés y que te digan que está bien no entender y que te estén dando... Bueno, ¿vos tuviste a Carvajal? Claro, por supuesto. Juan Carvajal es uno de mis maestros, te diría. Bueno, de pronto tener maestros como él, gente que además es amorosa, gente que te está mirando y que busca cosas para inspirarte. No sé si muchos maestros pueden hacer eso con otras materias que quizás no son tan inspiradoras. No sé, podría ser. Hay chicos que o sea, a mi hijo le encanta química. Quizás vale, o sea, podés ser un buen profe, o sea, pero quizás hay ciertos espíritus que son más afines a algo artístico en el sentido de que es algo más, busca una expresión personal. Claro. Y entonces te dan herramientas para esa expresión personal, más allá de que estás aprendiendo técnicas, había que hacer cosas, no es que hace cualquier cosa. Claro, Pero a mí todo eso bueno, me apunté hacia el lado que yo, viste, otros que querrán ser médicos, yo quería ser artista y quería ser parte de ese mundo y bueno, me junté con gente, hacíamos la revista del centro de estudiantes, las banderas. Te tocó una época muy, muy álgida aparte. A mí me tocó la época un poco más, sí, los 90, que fueron un tanto difíciles en muchos sentidos, pero a vos te tocó justa la primavera alfonsinista, digamos, ¿no? Hermosa porque sentíamos que ya está, que ya no iba a pasar nunca más. No, o sea, nunca me hubiera imaginado que se estuviera de nuevo hablando de esta manera como se habla ahora. En ese momento era como que ya, de hecho fue Pablo Díaz, el de la Noche de los Lápices, a dar una charla. No sé, no es que todo el mundo igual fuera así, pero sentíamos que éramos protagonistas de un nuevo momento y que estábamos todos de acuerdo en que ya esa oscuridad no iba a poder volver a pasar. Bueno, una sensación de ser protagonista que creo que está buenísima tener como adolescente. O sea, si voy a salir al mundo, quiero poder cambiarlo. Que no quiero salir a ver si consigo un puesto en McDonald's. Es Claro. un lugar de un empoderamiento muy fuerte, de sentirte que tenés ese poder, que lo deberías tener. O sea, tenés todo tu potencial ahí y tenés, bueno, que tener gente que apoye eso y que te dé herramientas y te festeje también esa rebeldía. Entonces, ¿no? Sí, parece que... Hermoso. Nosotros, bueno, nada, un día también a la noche nos habían pintado la escuela, unos partidos políticos que no nos gustaban. Fuimos a la noche y nosotros la blanqueamos y le pintamos una frase de Spinetta y una no sé qué que duró un montón. ¿Quién resistirá con dolor tata? Que le pusimos en un lado y nada. Fuimos nosotros mismos a la noche y algunos profesores se asomaban y se hacían los que no veían y se iban. Era como... Todos nos gustaba sentirnos artistas, sentirnos... así que fue un momento muy lindo. Fue muy lindo. Vos sabés que había algo también de familiar en esa escuela, que me parece que esto que decías vos yo también tengo todavía amigos con los que hablo y con los que tengo mucha relación aún hoy, después de muchos años. Pero me imagino que también, digo, vos tenías un ámbito familiar propicio también para el tema de las artes, ¿no? Digo, en tu casa había algo que te podría haber llevado para ese lugar igualmente. Y sí, ya me había llevado, por eso me gustaba y por eso dije, si existe esa escuela, voy a esa. Claro.
eso, mi papá pintaba, escribía, mi mamá cantaba y sigue cantando. Teníamos muchísimos libros, no tuvimos televisión hasta, no sé, los 15 años. Entonces lo único que hacíamos era escuchar música, leer. Mi hermano es músico. Después mi hermano también vino a la misma escuela y también hacía unos cuadros buenísimos. Yo creo que quizás en contacto con eso y haciendo, siempre salen cosas que están buenas. Es no perder ese contacto y no perder también quizás la idea de riesgo. En un sentido de no hacer algo convencional, querer romper un poco eso. Eso para nosotros nos lo marcaron, que si no era una berretada. Hacer algo comercial era una berretada. Entonces, desde la posición de mi padre, digamos, ¿no? Claro. Entonces es como que, no sé, también nos festejaban mucho lo que hacíamos y nos hacían sentir que podíamos hacer lo que quisiéramos. Y si lo poníamos, seguro que nos salía. Claro. Entonces, viste, como la abeja que dicen que no puede volar, pero ella no lo sabe. Bueno, nosotros sentíamos que si nos poníamos, nos haría. Y de hecho, bueno, mi hermano es un re musicazo y yo hago lo que me gusta y me viene. Es mucho tener esa mirada de otro que te esté mirando y te esté diciendo, ay, sos genial, sos fantástico. Aunque igual eran bastante criticones, viste, con esto de que digo, ay, esto, qué berreta, esto. Pero más con cosas que veían, pero... O sea, eso puede ser un arma de doble filo. O te pones mucha exigencia, Claro. que quizás ellos eran más así con ellos y quizás por eso no pudieron tanto hacer ellos una carrera profesional de lo que les gustaba, sino que lo hacían medio aparte de su trabajo. Pero con nosotros eso no se dio. A nosotros sí bueno, no sé, todo el tiempo nos daban mucha además información de todo lo que se escuchaba en mi casa, lo escuchábamos todos porque vivíamos en una casa de 2 ambientes. Y si mi papá ponía Frank Zappa, lo teníamos que escuchar todos. Si mi mamá ponía Karl Orff, lo escuchábamos todos, desde que nacimos. Entonces, también hay algo eso que es interesante, que la info la escuches vos, aunque no sea lo que vos elegirías, que ahora, viste, todos tenemos más o menos nuestro dispositivo y cada uno escucha lo suyo. Y quedan medio como en el target que te puso ¿viste? El algoritmo. Entonces, un poco que también de cercena o seguridad de cosas que quizás al principio no te gustan, pero después te da curiosidad o ya... Además escuchábamos 100 veces el mismo disco, o sea, hasta que ya... Yo ni sé de dónde sé todas las canciones. A veces mi María me dice, ¿sabe esas canciones flamenco? Yo sé, pero yo en la casa, no sé, yo me las aprendí. No teníamos tele, entonces, así como otro prende la tele, se ponían discos, todo el tiempo había música, todo el tiempo. Y mi papá estaba pintando, y entonces también tenemos un montón de dibujos, porque así como yo me siento con mi hija, era ponerse a dibujar, no tenemos nada que hacer, nos ponemos a dibujar. Pero bueno, también porque ellos daban ese lugar, estaban, ¿viste? También era una época de la dictadura que no se podía mucho tampoco salir, había estado de sitio. Y mis viejos eran muy jóvenes y también, viste, podían parecer sospechosos, eran muy hipones, no sé. No, y aparte el miedo ya de por sí. ¿Cómo? El miedo ya de por sí, digamos, ¿no? Sí, habían tenido algunos, mi papá en su colegio, algunos desaparecidos. Ellos igual, bueno, era como que estaban cuidándonos a nosotros, no estaban en una cuestión política, pero bueno, eran gente que leía, que eran intelectuales, o sea, pensar. Y bueno, así que fue como que es eso, se hizo como ahí un nidito que bueno, en ese sentido compartimos mucho y teníamos eso, muchos libros, ellos leían un montón y escuchaban eso, mucha música. Mi papá tenía muchos libros de arte y entonces también ahí yo fui viendo cosas, algunas me gustaban más, menos, y uno de los libros favoritos de mi viejo lo tengo acá, que era uno de pintura salvaje o bueno, como
un naif, pero no naif, digamos, lo que es Rousseau, todos los que no son académicos, digamos. Y a mí esas cosas de loco, ¿viste? De cosas de manicomio, cosas de esa gente en un pescador, en un lugar que hizo... Bueno, siempre me gustaban un poco también esas cosas medio fuera de y margen. Después me gustó Dubuffet, me gustó los informalistas, o sea, los que no eran y los prolijitos, digamos. Pero bueno, porque una cosa ya es a la academia y era como buscar también en la historieta, que fue en esa época que estaba la revista Fierro y todos esos grosos. A mí me encantaban las cosas súper experimentales que hacía Breccia y Mascachimba y todos los que estaban rompiendo con también lo clásico. Pero porque para mí te tiene que romper un poco lo anterior, o como que, no sé, siempre era así. Venían los expresionistas y rompían con los exteriores, venían los puntillitos, no sé, como encontrar una cosa nueva para sorprenderte. Una vez que se instaló, bueno, ya no te sorprende más. Entonces, bueno, buscar otra cosa, no que uno sea verdad y otro no. Ahora ya eso pasó un poco, Claro. pero sí hay algo de buscar la manera en que él se despierte de nuevo algo de lo que uno lo despierta, lo sorprende, le interesa. Pero, y Sol, ¿vos crees que, digo, por ejemplo, esta época es muy distinta a la que nuestras niñeces, por decir, en el sentido de la cantidad de, por ejemplo, de imágenes que se producen, la cantidad de formas de difusión? ¿Vos crees que es posible sorprender aún hoy? Yo creo que a veces hay mucho, pero todo muy parecido, y más ahora con esto del algoritmo. Em, no sé, de pronto los pibes, no sé, consumen un tipo de música y es todo ese tipo de música, o porque hay tanto del mismo tipo. Claro. O sea, quizás te gustaba pero había dos que hacían eso, y entonces te embolabas y había otro que hacía otra cosa. No sé, no había quizás tanto de lo mismo, porque además ahora uno la pega y todos hacen medio lo mismo. Yo que sé, te gusta el manga y hay cuantos mangas para toda la vida puedes estar mirando manga. Antes llegaba uno, llegaban dos. Lo leía siempre, y después decía, bueno, ¿qué otra cosa hay? Bueno, acá hay esto, que no manga, pero bueno, ven. Como, yo siento que es imposible absorber la cantidad de cosas que en este momento hay, mismo que vos puedas elegir todo el tiempo que ver. O sea, está bueno, pero a mí por lo menos yo necesito tiempos más lentos para absorber las cosas. Entonces, de pronto no. Bueno, también cuando sos más chico tenés la cabeza más abierta y más tiempo también tenés, quizás porque no estás ya haciendo tus proyectos, sino que estás medio a pedo y que está buenísimo. Y estás justamente absorbiendo y viendo, a ver, esto me gusta, esto no me gusta. Yo qué sé, en ese aspecto para mí igual sigue siendo, en ese momento fue muy importante los grupos de amigos, esos que te dan la info, que te dicen, che, mirá esto, qué bueno que está. Y eso es lo que a veces, si estamos tan virtuales, perdemos un poco el grupo de gente que me conoce de verdad, que no es porque me gustó esto y me va a dar lo mismo, sino que también me abre a, che, pero mira esto, te puede llegar a gustar. No sé, para mí los amigos reales implican una responsabilidad en lo que te están dando y después una comunicación que vamos a tener cuando hablemos de eso que estamos en común teniendo. A mí me abruma un poco las redes, las miro, pero después me di cuenta que me queda un vacío y además estoy mirando mucho comentarios de gente que no sé ni quién es. Tirada gente que no sé Sí. es. Y digo, ¿por qué? Total, sobre todo las redes sociales tipo Twitter, por ejemplo. Esa ni la tengo. Claro, no, yo la desarticulé por completo, pero es algo que hablas con anónimos y aparte todos están detrás de una máscara, digamos, ¿no? Pero pensaba que vos antes comentabas algo que me parece, yo estoy muy de acuerdo con respecto a que el arte como forma de vincularse y de expresarse es tan importante como inclusive, si querés, la comunicación verbal de todos los días, ¿no?
pero que yo tengo la sensación, y creo que también un poco leyendo, informándome, que hay un momento en donde, conforme vamos creciendo, siendo chicos, y accedemos plenamente al lenguaje o plenamente para poder comunicarnos, y mismo las instituciones dejan de lado ese otro espacio de comunicación y de vínculo tan fuerte que es el dibujo, la música, la pintura, y excepto que te especialices, digo, la educación normal, por decir de alguna forma, lo corre a casi que te diría un lugar, ni siquiera de entretenimiento, que estaría buenísimo, sino como un lugar más de, bueno, hay que pasar el rato, la hora libre, ¿no? Y no sé, en algunos lugares, no sé si es algo más quizás del interior del país, todavía la gente se apunta y toca la guitarra y baila y sea, en mi casa también pasaba eso, se tocaba música, se bailaba, hay que tratar de generar los espacios. Pero bueno, nos da más vergüenza, quizás no está instalado, no sé, pero digamos, hay que lucharla, porque bueno, también pasa que la gente después le da vergüenza o piensa, para una actividad que no da dinero, no puedo perder mi tiempo en eso. Eso pasó siempre, que los padres no querían que los hijos fueran artistas porque se van a morir de hambre. No sé, es algo que, así como uno va al gimnasio o así, uno, bueno, ahora es como que está, las mujeres cuando se jubilan hacen van al taller de pintura, pero no, como que tiene que ser algo que cuando tenés mucho tiempo libre y no tenés nada más que hacer. Bueno, por suerte en mi casa no era así, y tengo esa gran fortuna, pero también a veces creo que en las escuelas están hechas con el modelo de la revolución industrial, que pasó hace mucho, para ser obreros, para ser trabajadores de fábrica, para ser jefes, para ser... Y ya está eso. O sea, tendría que, justamente la creatividad es la que permite la ciencia, la que permite todo lo que después vos le decís a la máquina, que ahora tenemos máquinas que hagan la parte, pero la parte de inventar, la parte de crear, de pensar afuera de la caja, la parte de, o sea, hay algo que tiene mucho que ver con la creatividad, pero no sé tampoco si es lo que quiere El sistema. que- Este, ¿Sabes? Cuando se va todo un poco más hacia la derecha, lo primero que se corta es la cultura, las artes, todo lo que sea pensar. Cuando uno piensa en general, dice, che, esto está mal. En general, cuando vos sos más sensible, el tema de que miedo también, empezás a unirte con otras personas, empezás a tener alternativas. Y, y bueno, yo creo que es eso, que hay que generar espacios. Sí, es un momento, lo que no está bueno es, bueno, que los pibes jóvenes estén tan deprimidos, que veamos como que vamos hacia lo que yo leí en La Fierro, en las de ciencia ficción, y uno dice, che, ya empezó. Sí, claro, ya Terminator está acá. Sí, como una cuestión de que ya no funciona más, pareciera que ahora va a ser como una lucha caníbal de los que tienen y los que no tienen y los que no tienen que se hundan y que no tiene por qué ser así. Yo no me voy a resignar a eso y me parece que justamente el arte, la música, lo que es el alma, lo que es sensible, genera otro tipo de personas. Pero bueno, en este sistema nunca tienen el poder esas personas porque hay que ser muy violento, hay que ser un mafioso, hay que arreglar con cosas horribles. Tiene que ser, no sé, hay que ser muy inteligente. Tenemos que ser más inteligentes Y más sensibles también, ¿no? Sí, pero el tema de también cómo usar tu sensibilidad de una manera en que no te deprimas, porque Y ahora- te deprimís, ya te ganaron.
Entonces, bueno, espero que sean momentos así, basculantes, y también esto de estar presentes como entre nosotros, encontrarse con las personas. O sea, las redes para mí está complicando bastante. Por un lado, hay cosas buenas, ahora vos podés mostrar las cosas que haces. Yo tenía que hacer, o sea, mis primeras ediciones las hice yo en serigrafía. Y iba al Parque Rivadavia y las dejaba en lo de Lalo, que vendía todos los fanzines, vendía las historietas hechas todas a mano. Estaba mi amigo Alberoni, que era mi héroe, que hacía todo en serigrafía y era increíble. Estaban las historietas, bueno, era la época de los fanzines, de los cassettes piratas, ¿no? Que no se conseguían los discos y te encontrabas con gente que, vos también te gusta Nick Cave, bien, y así. Bueno, eso cambió un montón, ahora ya no tenés que ir ahí, no te encontrás con nadie, lo buscas en la red y estás solo en tu casa. Pero está bueno promover un poco el encuentro para mí con más personas, hay como un susto del otro y justamente el susto del otro te hace pensar que todos los demás son unos monstruos y que todos son unos hijos de puta, entonces mejor que... Y eso es una cagada, porque este desconocimiento del otro genera estas grietas terribles que a nadie le importa nada. Ujú. Sí, hay un comento del individualismo. El individuo no es el problema, sino el individualismo feroz en donde estamos todos encerrados, digamos, ¿no? Es una para mí es eso, un odio y un temor, porque se nota que hay algo que ya no está funcionando. Ujú. Hay que quedarse abajo, pero es que en realidad, no sé. Bueno, el problema es cuál es la meta, qué idea de mundo uno tiene. Algunos tenemos una idea de mundo y otros tienen otra que yo no la puedo creer que digan que la tengan. Digo, esa es la idea de mundo que vos tenés. No es sustentable, no es realizable, vos no vas a estar ahí. Pero bueno, no sé qué pasó. Hay que construir, pero sí, bueno, me parece que está bueno seguir insistiendo con hacer cosas que están buenas y hay gente genial y hay gente para, o sea, se llenan los conciertos, hay necesidad. Claro. Después, bueno, hay que ofrecer cosas que están buenas y hay que, bueno, tratar de seguirlas haciendo hasta que, bueno, los vientos mejoren y bueno. Vayamos a algo un poco más personal en relación a vos y también un poco más, a veces, más ameno, que tiene que ver con tu producción. Sí. Digo, tuviste toda la formación de Lirurtia y demás, saliste de ahí, sé que después cursaste un tiempito en UBA, pero te lanzaste a ver qué podía pasar. Digo, contabas esto de los fanzines y de tus primeros laburos para buscar cómo empezar a trabajar como artista, a ver qué sucedía, o hubo algún miedo o alguna otra, no sé, vicisitud, por decir. Yo cuando estaba terminando la escuela me di cuenta que cuando yo ponía algún texto en mis dibujos eran mucho más divertidos, mucho más interesantes que cuando el dibujo estaba solo. Yo hacía cuadros, lo primero que hice fue una muestra en Babilonia, cuando recién abría ese lugar, me fui con mi carpetita. Y por otro lado también quería ser ilustradora e ilustrar cuentos y textos. Entonces, como yo trabajaba en una agencia de publicidad. Cuando salí, mi primer trabajo fue pintar muebles con óleos, tipo para que parecieran antiguos, para hacerle unas uvas, unas cosas. Ahí como en un cuartito en Barrio Norte, arriba al lado de un ascensor. Después me contrató unos yanquis que tenían una agencia de publicidad para una raspadita que se llamaba Súbito y que traía... Súbito. Rarísimo, pero re bien, se coparon conmigo. Yo dije, sí, dale, tenía 19 años. Y entonces ellos tenían como una agencia cautiva dentro de su empresa, que estaba al lado de Chiquilín, enfrente de la plaza.
Y trabajé ahí y ahí, por ejemplo, empecé a usar la fotocopiadora del lugar para hacer mi primer fanzine, que fue la ilustración de un poema de Lewis Carroll. Entonces, yo estaba muy inspirada por este artista, Ralph Veroni, que hacía sus fanzines con poemas y con dibujos, y por otros comiqueros y comiqueras que hacían eso, sus propias ediciones. Entonces, ahí tenía una fotocopiadora nueva, que salía todo negro, divino. Los tipos no me decían nada, y yo me empecé a hacer ahí mis primeras ediciones. Hice eso, después hice 2 libritos de poemas. Yo ya escribía poesía, mi papá escribía poesía, yo leía mucha poesía. Y de hecho eso, entre mis amigos todos escribíamos poesía. Nos la poníamos en cartitas, en las agendas. Era algo como medio natural. Y después hice eso, los 2 libritos de poesía, y después yo hice esa muestra de cuadros, y los cuadros estaban bien, pero con el título yo le daba algo que le daba mejor, y ahí me daba cuenta de eso, que yo tenía que cruzar los 2 lenguajes, que había algo que se daba en ese diálogo entre texto e imagen que era mucho más potente. Y bueno, después lo que hice fue una edición, mi primera historieta, con un texto de Nick Cave. Y esa historieta la hice en serigrafía, me ayudó Ralph Veroni, este chico que era el que se ha explotado en serigrafía. Y lo que hice fue, estoy buscando, tengo uno para mostrarte por acá, era un póster, porque yo me di cuenta que había algo con los formatos que era interesante de explorar para que entre todas las miles de cosas que había en Entelequia, en esos lugares donde venían cómics, fuera llamativo lo que vos hacías. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una historieta póster, ¿no? Entonces hice esto a 2 colores, que la historieta se lee así, ¿no? Entonces se emplea toda, así. Ah, mirá. Era, bueno, me volví loca igual, porque si me salía mal del medio se me arruinaba todo, bueno, no importa. Pero con esto yo empecé a poder mostrar un poco algo, y con mi propia visión, con mi propia estética, que como verás no es tan diferente de la que después tuve. Me gustaba mucho Brecha, me gustaba mucho, bueno, la cosa medio sucia. Pero tiene algo más darky ahí, ¿no? Medio monstruoso. Sí, pero porque es un circo, o sea, es Nick Cave. Entonces, a mí me gustaba jugar con un poco lo negro, así, pero también con lo tierno. Claro. Entonces, bueno, hice esto, con esto fui a La Fierro, fui a Noticias a buscar trabajo, me dieron trabajo en Noticias, me dieron trabajo en Página 12. Sí me decían, bueno, esto, de pronto fui a Fierro y Juan Lima me dijo, bueno, sí, pero tratá de limpiarlo un poco para que no se vea tan under. Y bueno, nada, esto era el mundo al que yo quería pertenecer, yo quería hacer ese trabajo, el trabajo que hacían en los diarios, me encantaba porque me gusta leer y opinar con el dibujo. Y así empecé a trabajar en varios, mientras seguía trabajando en esa agencia, que bueno, la labor no servía para esa agencia encima. Dibujos, algo que le gustara. Después hacía storyboards para publicidad también escenografías para para publicidades. Entonces, bueno, como que ahí fui aprendiendo cosas, y cosas en las que era mejor. Por ejemplo, a los directores les gustaban mis storyboards, porque a mí se me ocurrían buenas puestas de cámara, o ellos me decían, y aunque yo no era quizás muy buena para hacer un dibujo publicitario, como parecían cuentitos. Claro. Entonces, Eras buena narrando, digamos. claro. Y bueno, pero era súper estresante ese trabajo. Ese era un trabajo muy estresante. Pagaba bien, pero era... y lo que yo quería hacer eran, en realidad, más como historias, cuentos. Bueno, mandé una Bienal. La Bienal de Joven, la primera fue increíble. Y la segunda se hizo, o la tercera, no sé, en
en otro sitio y yo ahí mandé para historieta. Y ahí en el jurado estaba Nine y no sé, algunos más. Y ahí gané el primer premio de historieta. Em, y, y bueno, ya me sentí un poco más como, bueno, pero bueno, seguía tratando de publicar en todas partes, pero ya como trabajo, después dejé mi trabajo, coso publicitario, y bueno, tenía laburos en Viva, en tipo para ti, en muchos lugares, porque en ese momento se contrataba mucho más ilustradores. Totalmente. Trabajó mucho más con foto, y después eso, levantaban mucho de Image Bank, ¿viste? Y ahora no quiero ni imaginarme con la IA qué va a pasar. Pero bueno, la verdad es que hubo gente que le gustaba mucho lo que yo hacía en los lugares. Y después lo que pasó fue que apareció en los libros de Fondo de Cultura Económica, que los vi, y dije, ay, pero estos libros están buenísimos. A mí siempre me gustaron los libros ilustrados para chicos. Me parecía que había unos artistazos ahí, mucho humor, mucha cabeza, y encontré 2 libros de fondo en ese momento, que recién empezaba la colección a la orilla del viento. Uno de Lane Smith, que es norteamericano y que es buenísimo, y otro de Ralph Steadman. Siempre me encantó ese ilustrador, y es un ilustrador súper político, y esa que, bueno, Scafati se inspiró mucho en él. Y entonces yo vi que sacaban eso y dije, pero este editorial quizás yo podría hacer un cuento ilustrado por mí. Y ahí vi que había además eran baratos, y esto a mí me gustó, que no fueran libros caros, porque como el fondo es subsidiado por el Estado mexicano, claro, los libros no son tan caros. Entonces apareció el concurso y yo, bueno, de pronto empecé a trabajar una historia que partía de unos dibujos que hacía yo siempre, últimamente. Yo muchas veces dibujo y dibujaba también en esa época por dibujar. Y aparecían cosas y dibujos y cosas. Y dibujaba todos estos personajes que era un nene y un perro, muy desorbitados, con unas bocas muy así. Y a partir de ahí se me ocurrió la idea de mi primer libro, y entonces después mandé ese boceto a fondo. Y bueno. Y quedó. Porque... Sí, no gané igual. ¿Y cuándo lo publicaste después de que lo mandaste a concurso? No, ellos lo publicaron. O sea, me llamó el director y me dijo que él le encantaba el libro, pero que el jurado no me quería y le dieron el premio a otro y me dieron una mención honorífica. Yo ya estaba saltando por el techo, el tipo me llamó de México, yo nada, imagínate, era la editorial que yo más quería en el mundo estar. Y bueno, después ahí tuve como un poco de discusiones por la estética, porque a ellos les parecía que mis personajes eran re psicóticos, me dijeron parecen psicóticos. Psicóticos. Sí. Y yo ahí tuve que entender un poco que también yo vengo de lo que es el cómic argentino, que realmente están todos re locos, y que vengo de Los Ojos de Fontana Rosa, de Podetti. Y para mí eso es gracioso, pero quizás para un mexicano que no tiene esa lectura, como perturbador, ¿entendés? Entonces, yo traté de entender, pero tampoco pude cambiar mucho, porque dije, pero a mí no me da risa. Si hago otra cosa, no me da más risa. No puedo. Te puedo explicar por qué hice esto, hice. Eso fue un ejercicio buenísimo para mí, porque tuve como que defender un poco mi trabajo, pero en realidad lo tuve que entender yo primero. ¿Por qué? Si lo cambiaba, no funcionaba. Claro, ya no funcionaba. Claro. Pero bueno, igual tuve gesto de buena voluntad y achiqué uno de los ojos que tenía, era gigante, lo achiqué un poquito, y otro que era muy chiquito lo agrandé un poquito. Y dije, esto es lo máximo que puedo hacer, sin que pierda la gracia que para mí tiene. Y entonces, ahí ese fue mi primer libro. Y a partir de ahí también vas construyendo un lenguaje que es el tuyo y que lo van conociendo, y que al tiempo hizo que de pronto en el segundo y tercer libro ya me decían, bueno, ¿por qué no haces esos personajes locos que te salen tan bien? Porque ya les daba risa, pues ya lo habían entendido el chiste, ¿eh? Claro. Como que realmente lo que tiene la ilustración es que es comunicacional. Cuando vos querés contar una historia,
no querés que se entienda una cosa muy opuesta a la que vos quisiste hacer. En un cuadro es diferente, porque un cuadro puede ser mucho más polisémico y mucho más Total. críptico, porque no tiene en su, o por lo menos muchos no tienen esa necesidad de comunicar algo de una Directamente. manera narrativa. Claro. Entonces, para mí es interesante justamente el desafío de contar un cuento eh, y cómo encontrar esas imágenes y cómo mantener ciertas ambigüedades y cómo mantener ciertas preguntas abiertas, pero que lo esté contando bien para que sucedan las cosas que yo quiero evocar. Pero pregunto, porque me dejaste varias cosas picando, pero una es esto de defendiste a capa y espada tu forma de dibujar, digamos, ¿no? ¿Vos creés que el estilo, si es que existe el estilo, se va haciendo con el tiempo o es algo que hay que defender y sostener y que viene con uno? No sé, hay gente que se preocupa mucho por el estilo, para mí eso no tiene mucho asidero, es como la personalidad, forjarse una personalidad, se va haciendo con la vida la personalidad, por tus limitaciones, por tus gustos, porque siempre elegís una paleta porque te funciona. Yo no estaba diciendo, ay, no, este es mi estilo, no me lo cambien. No, estaba diciendo, yo no sé cómo hacerlo de otra forma. Claro. Yo no sé, si yo pierdo mi criterio, ¿qué sentido va a tener hacer este libro? Entonces, no fue que dije, ay, qué hijo de puta, que me quieren todo. Fue como, primero tratar de entender. Le pregunté a otras personas, ¿qué ven ustedes? ¿Lo ven así? ¿Lo ven asá? Y una amiga mía que es maestra jardinera y que no sé qué me dijo, es eso, como, vos quizás depende, o sea, si a vos te importa que ellos también lo disfruten, quizás tenés que tener un poco en cuenta cómo ellos lo ven. Claro. Para justamente que la comunicación suceda. Si no, bueno, que se jodan, ¿entendés? Pero vos querés. Entonces ahí fue que le cambié el ojo, ¿viste? Pero yo les expliqué que también para mí es justo la imagen que ellos querían que yo cambiara, había sido una imagen generadora de toda la historia. Claro. Lo que a mí más risa me daba, que estuvieran re locos, era parte de que me gustaba eso, ¿viste? Entonces en realidad es como que tuve que explicar, también me decían que metiera más colores, y yo les... lo que fue bueno fue que yo los escuchaba a ellos, porque yo los respetaba, pero cuando intentaba hacer otra cosa, me parecía que no estaba buena, que no... Entonces les expliqué, pero miré todo lo que yo había hecho y entendí por qué lo había hecho así. Entendí que empezaba con unos tonos bajos y que se iba volviendo cada vez más contrastado hasta ese momento de la locura. Y después volvía a empezar los tonos pasteles hasta que se iba haciendo de noche. Entonces que había una progresión lógica por lo que funcionaba, que yo le ponía solo los colores fuertes a los personajes y lo de atrás era como un telón. ¿Y por qué yo elegí eso? Porque lo que más me importaba era la línea, la expresividad de ellos dos y solo algunos... O sea, lo fui entendiendo porque yo hacía esas elecciones y les mandé una carta muy larga. Después de eso, de hecho, mi editor dijo que le iba a enmarcar la carta. Pero no lo hice desde un lugar pedante o como, sino como, che, quiero que me entiendan. Quiero que vean que esto no es que para pagar el derecho de piso tengo que cambiar todo, ¿entendés? O sea, ahí yo lo hice así por esto. Después si me decían, no, pero no estaba de acuerdo. Pero como que lo sostuve bien y también me di cuenta de cuáles eran, ahí me di cuenta de mis decisiones, cuáles eran. Entonces, bueno, es un lindo trabajo ese de poder postificar un poco o explicar un poco las decisiones de uno, porque a veces es más simple, ¿viste? Por qué algo funciona o no funciona. No es como, nada, un color fuerte te va a guiar el ojo hacia ahí y uno va a... No, son cosas medio de la plástica, justamente. Y también de diseño. Yo no estudié diseño, pero yo medio que diseño mis libros.
Y hay algo muy importante en eso, porque vos estás pensando en una página, en un recorrido visual, en que las cosas eh, lleven hacia donde vos, como al ritmo que vos querés que tenga esa lectura. Viste, como que a veces el niñito, por ejemplo, en el libro de Tener un gatito es útil, tiene solo 3 colores, cosas muy simples, porque justamente el ritmo tiene que ser rápido de lectura y porque justamente la imagen tiene que ser muy simple para que cuando yo lo dé vuelta, me dé cuenta que es la misma imagen en un segundo. Si yo le pongo pines de detalle, quizás no me doy cuenta que la es igual o tendrá... No, para esa historia funciona eso. En otra historia quizás funciona otra cosa. Pero a mí siempre me importó mucho lo que cuento. No, Sí. y aparte me imagino que, digo, porque también está el tema del formato y la manipulación del objeto y demás, pero vos has trabajado mucho con y para público infanto-juvenil, digamos, ¿no? Y ahí contar y narrar tiene alguna particularidad distinta a la que es, por ejemplo, con el mundo más adulto, por decir. Digo, en términos de la vinculación con ese otro, en cuanto a los estímulos visuales, los estímulos verbales, etcétera, etcétera. A mí, como te decía, siempre me gustaron los libros para niños. Entonces es como que hay algo del formato o del lenguaje que me resulta bastante natural y me resulta muy poético en general. Tiene una magia para mí el cuento corto. Eh, Cuando pienso que hace algo que lo va a ver un niño, lo más importante es que yo no tengo que hacer alusión a cosas que un niño no tiene ni idea. Experiencias que un chico no va a tener idea, pero sí a cosas que son misterios que todo ser humano tiene y que en cada época de la vida va teniendo de otra manera esas preguntas, las mismas preguntas sobre soy una buena persona, La vida y la muerte. soy la vida y la muerte, me querrá la gente así como soy o no. Eh, bueno, y esas preguntas están en todos mis libros. Me gusta mucho el personaje de un niño porque en general tienen una manera de ver el mundo que es mucho más fresca y hasta eso, rebelde. ¿Entendés? Que es lo que yo relaciono con el arte. Cuando en cualquier status quo, como hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Más ahora, quizá en otra época. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que ir a la escuela? ¿Por qué hay que trabajar? Vuelvo a pensar, a ver, espera. O sea, no sé, y bueno, porque, o sea, es de nuevo todo ese andamiaje que uno ya tiene construido, volverlo a pensar. Claro. Y muchas veces en mis cuentos está esa como rebeldía ante lo dado. ¿Por qué no se puede tener todo? ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es ser malo? ¿Por qué yo no puedo ser un perro? Porque a veces, unas veces unos nenes en una escuela me decían, tus personajes están todos muy preocupados. ¿Preocupados? Como con una inquietud. Claro. Eso es lo que hace mover el libro. No le está pasando nada malo. En general no hay dramas en mis historias. Y si los hay, están en clave muy de humor. Como el lobo. O sea, no están vividos como drama. Claro. El lobo desaparece la madre, pero es como una locura. Y en la Bella Parte del juego, digamos. Parte de... un Bonstens, a mí me encanta de eso, Luis Carroll, no sé, Quirón, Cortázar, mandaban unas frutas tremendas y tienen un humor muy gracioso y los chicos eso les resulta re cercano, ¿no? Entonces, no sé, eso, en la Bella Griselda, que se mueren todos los que la aman, digamos. Está dibujado igual que el globo. Tiene la misma técnica que el lobo. Están dibujados justamente como una historieta. No están dibujados realistas. La idea es que vos puedas reírte de esa situación. La idea es que vos te des cuenta que es un delirio, que es algo
para no tomar como si estuviera pasando en realidad, sino como un poema absurdo, como un cuento gracioso. Entonces la estética también te indica un poco cómo leerlo. O sea, si yo lo hago dibujado todo, eso, en blanco y negro, con unas sombras tremendas, y pongo la sangre de las cabezas que se caen, voy a leer otra cosa. Por eso yo digo, la potencia que tiene la ilustración en la llegada de un texto es tremenda. O sea, puedes cambiar toda la lectura de un texto, según el dibujo que pongas al lado. Y eso me encanta. Eso es un poderío tremendo. Es como, bueno, el guión de la película y el director que la termina haciendo. Claro. Puede arruinar o la puede llevar a lugares que el guión no. Por eso también el tema de que los ilustradores somos autores, porque estamos poniendo un montón de ideas, un montón de lenguaje, un montón de decisiones que van a hacer que el libro después sea lo que es. Le estás dando, digamos, vida final, por decir de alguna manera, ¿no? Como terminar de darle vida a un personaje que está escrito, que ya la tiene, pero visualmente, ¿no? Carnadura. Sí, no es solo el personaje, es la manera en que vos vas a contar esa historia. O sea, vos el mismo texto, puede ni estar el personaje, ¿entendés? Y ya crea otra cosa. Y el nene no podía parar de llorar. Y vos ves un living vacío. Y el nene, ¿dónde está el nene? ¿Y quién se está escondido atrás del sillón llorando? Y ya le agregué 1000 capas buenísimas para querer seguir mirando. Son muchas decisiones narrativas que podés tomar. Y eso muchas veces los escritores, pero ahora ya más, ahora los escritores están mucho más despiertos y trabajan junto con los ilustradores y eso está buenísimo. Pero antes no, se pensaba en eso, que pero si yo doy la idea de la historia, vos das una idea, un argumento, pero cómo eso está contado, o también el escritor lo cuenta de una manera, pero después, ¿qué va a pasar? Y cómo eso se convierte en un libro álbum o no, porque a veces se convierte en un libro ilustrado que no tiene la misma potencia. Un libro álbum es cuando vos sacás una de las dos cosas y ya no entendés. Entonces, bueno, a mí eso me encanta, viene eso, de mi amor por el cómic, por la literatura y por la pintura, pero para decir algo. Eso, yo soy muy narrativa, para cuando hago una muestra, encuentro un concepto, algo que una todos esos cuadritos, porque si no, además no sé qué dibujar, es como que necesito un argumento. Y bueno, así he estado desde ese momento. Y hay algo que tiene tus dibujos, digo, estoy generalizando por supuesto, pero que hay algo de imagen táctil, como que uno siente muchas texturas y colores muy fuertes que también te invitan como a vincularte con otros sentidos. Y te he visto laburar inclusive en algunos videos y en distintos medios en donde se te ve, está haciendo el collage en el momento, pintando ahí, trabajando analógicamente. ¿Cómo te llevas con lo digital, por un lado, y si es posible laburar en los dos lugares, digamos, ¿no? Para mí el analógico es irreemplazable, pero bueno, las tecnologías van cambiando y demás. Digo, también en vínculo con esta expresividad que vos marcás y la forma de narrar, etcétera. Yo uso la computadora como si fuera una prensa de grabado, digamos. Yo en general tengo muchas cosas y las uno, las escaneo y las trabajo en la compu. Me gusta mucho que se vea la mano, me gusta mucho eso y no lo he logrado con nada digital. Me compré en su momento un iPad Pro y lapicito y todo y no me enganché. Y además hay algo que me agota mucho de mirar la pantalla. Claro. No veo la luz natural, estoy viendo una luz que no es de nada, ni de día, ni de noche, ni de nada. Y no puedo, me absorbe demasiado, se me va el día y no vi el día. Me deprime eso. Pero estoy un montón en la compu, la verdad, porque es una herramienta increíble. Claro. Y está bueno saberla manejar y está bueno para el final, ¿no? De muchas cosas. Yo todo lo fotografío, lo escaneo, lo digitalizo, pero
Pero bueno, me gusta mucho que se vea la mano y me gusta también trabajar con objetos, entonces saco fotos de objetos. Eh, Ahora estoy bastante con eso. Bueno, mi último libro, La costura, está toda escaneado con Chari, real. Entonces esa mezcla de cosas me trae muchas ideas y Pero ahí seguís trabajando con esto de la sensación de lo táctil en la propia imagen, digamos, ¿no? bueno, sí, pero a mí me gusta además hasta la limitación que trae el objeto. Como que no va a ser a lo que no es, ¿viste? No tenés un shade de Photoshop que haga que parezca una nube. El objeto tiene esos flecos, tiene esa textura. Después, bueno, podés hacer que la textura esté un poco más fuerte o no, pero eh, digamos, me gusta también la economía de recursos. eh, Porque me siento cómoda, me gusta la lectura fácil de la imagen, digamos, aunque lo que cuente la imagen no sea algo simple. Eh, es potente tener para mí pocos elementos, pero que esos elementos sean fuertes, la línea. Claro, tiene algo que yo también eso, va decantando, ¿viste? Igual voy cambiando, ¿viste? Me aburro de hacer lo mismo. Por ejemplo, en el libro ese que hice con ilustraciones para el libro de Cortázar, 21 cuentos, ahí cambié, en cada cuento son diferentes cosas, pero hay una cosa en común y que tiene que ver con el libro también, que el libro es una compilación de cosas de muchos libros diferentes. Entonces, sentí que tenía sentido que algunos fueran dibujos, otros fueran fotos, otros fueran... Pienso mucho en eso, en la coherencia con lo que quiero contar para elegir la técnica y también que sea plásticamente interesante. Y eso me parece, así como yo disfrutaba eso, los libros de arte de mi viejo. O sea, ¿por qué los chicos no pueden disfrutar de diferentes tipos de estéticas, de maneras de dibujar, de colorear? Flashean con que yo no pinte al borde de la línea, que tenga los corridos los colores. Cosas que en realidad en el arte plástico ya son como, se usan hace un montón, ¿no? Y no sé, miró, pero que en el cotidiano no están ahora tan en boga. Y a mí me gusta toda esa cosa un poco más, bueno, como decía Lima, un poco más sucia, un poco más corrida de lo y que de eso dicen, pero están mal dibujados en Petit, en la serie, en Chile salió. Y para hacer la serie de Petit, ellos tuvieron que adaptar muchísimo mi dibujo. De hecho, es un dibujo mucho más, eh, digamos, correcto en un sentido que para animarlo no podía estar esa línea tan demasiado corrida, tan doble, tan... Sin embargo, aunque ya me parece casi comercial, digamos, me encanta igual, es una adaptación buenísima. Los pibes decían, pero esto está mal dibujado en Chile. No mal dibujado. Pero, ¿viste? Y a mí eso igual me da un honor, me encanta. Es como que es como que mi chica punk sigue diciendo, bien, sí, mal, y no nos importa. Como, bueno, y todo tiene que ver con también lo que digo en los libros, qué está mal, qué está bien. Claro. ¿Cuáles son los estándares, no? A veces los estándares se marcan justamente por esos organigramas de los algoritmos ahora, ¿no? De eso que están bien, o sea, está bien aprender a no pintar hasta la línea, o sea, en un momento es un desafío no pasarte de la línea, es un desafío, porque cuando sos chico te pasas todo el tiempo a la línea, y en un momento decís, che, pero me gustaría, bueno, perfecto, pero después cuando ya lo sabes hacer, ya ahí lo decidir, me paso la línea y lo paso, no está limitado, porque no se puede. No, y aparte tener el control y la decisión, que no es poco. Que lo son. Por eso, en ese sentido, está bueno como conocer las herramientas, conocer las técnicas y después decidir, bueno, esta la voy a usar, esta no la voy a usar, pero ya las probé, ya vi si me sirven, no. Entonces, en ese sentido sí me parece que, bueno, ahora que están diciendo que no hay que ir a la universidad, total, te haces unos tutoriales por YouTube. Y ya. Hay algo de pasar por la experiencia, de probar, que alguien te muestre
cosas que vos si no, ni las verías, de cómo aprender la cosa, de la base, que después te dan herramientas. Ojo, hay gente que, bueno, mi hermano es casi autodidacta en música y es un grosso, pero se inventó sus propias técnicas rarísimas para hacer su música y se inventa sus instrumentos, o sea, logró de escuchar, por ejemplo, escuchar tanta música increíble y tantas cosas. Bueno, estudió un poco de piano, pero todo medio lo dejaba. Pero bueno, él armó su corpus con todo eso, porque podés aprender de muchos lados. Pero también está bueno eso, que hay gente que te acerca a otras cosas y que uno tenga esa apertura para ir más allá de lo que te ofrece quizá lo más fácil no sé, a mí me parece que todo te enriquece y eso mismo que te enriquece sale en tu obra. Cuanto vos más interesante sos, más interesante va a ser la obra. Cuando vos pensás cosas un poco más, menos cerradas, menos rígidas, tu obra va a ser más abierta, más poética, más interesante. Es como charlar con alguien. Charlar con alguien que es interesante o que a vos te interesa. O sea, yo cuando todos los artistas que me gustan, digo, o sea, es como charlar con un amigo interesante, te abre una cosa. Después, no sé, en general son gente copada cuando después veo quiénes son. Nick Cave, por ejemplo, es una persona muy interesante. Pero como, no sé, sí me parece que está bueno aprender un poco de técnica de las cosas, pero no tanta que después te Que te da. abrume. Claro. Claro, eso pasa con algunas universidades o algunas materias artísticas en que después te abruma la exigencia, Totalmente. ¿no? Pero también depende de cómo te lo enseñen. Por eso. Es que esta idea de que solo se dibuja así o dibujar bien es así. Claro. Y no sé, qué sé yo tengo la suerte de dar clases y me toca justamente en la parte en donde hay que enseñar cuerpo humano. Y lo importante es que funcione el cuerpo, no que si la proporción es más, menos, digo, que se sienta que es un cuerpo. Después cada uno tiene sus modos, sus maneras, ¿no? Es como muy... Digo, ya a esta altura hablar de que hay un estilo a lo Loomis, ponele, es como, Sí, después es lo que vos querés. Si vos tenés muchas ganas de ser realista, bueno, entonces ponete las pilas. Claro. ¿Querés ser más tipo Chile? Claro. Sí, o qué te pasa si tenés un estilo ahora que los chicos tienen tanta influencia con lo oriental. Claro. Bueno, digo, uno no lo puede... Está el gusto de uno y otra cosa es cómo lo pueden desarrollar o cómo uno puede empezar a encontrar otros intereses. Digo, a veces yo creo que también por contrarrestar la sobreinformación, la catarata de información, como, bueno, este es el camino. ¿No? Digo, vos, pienso en vos como artista, tratando de todo el tiempo buscar cosas nuevas e interesantes, me parece que eso es lo que alimenta, ¿no? Porque siempre les pregunto a todos con los que charlo, algo que ¿es posible aburrirse dibujando? Para mí me dio casi como una meditación dibujada. Es un mantra, claro. Mientras y probar cositas, probar nuevos materiales. Sí, a veces cuando tengo que hacer específicamente algo, a veces no me sale, a veces estoy todo un día y no me sale nada lindo y me frustro, pero justamente es parte de la cosa y seguir y seguir y seguir. La frustración no es parte de eso, no es parte de eso justamente, ¿no? Porque vos sos docente también, digo, y esto de lidiar con la frustración es casi que te diría vital, porque, digo, nos vamos a equivocar todos. Hacerlo porque además, si no, dejas de aprender. Si te dicen una cosa y ya te la tomas a mal y cagaste, digamos, no, te vas a quedar ahí. Sí, pero bueno, también hay profesores que son muy crueles y gente que se sube a su pedacito de poder y es horrible. Yo en general siempre encuentro algo que me parece que está bueno.
en todo lo que hace la gente. Y bueno, después trato bueno, de agarrarnos de eso y buscar un poco qué es lo que querías hacer, porque no, lo que a mí me gusta es una cosa, pero o sea, vos querés hacer otra cosa. Exactamente. Y bueno, Completamente de acuerdo. Digo, no, esto es otra, ¿no? Al docente, el te gusta, profe, no tiene que ver con mi gusto, sino con lo que vos estás tratando de hacer. Como no soy tan importante, en tal caso sos vos la persona importante. y en todo caso yo te puedo tratar de ayudar a ver, hacer lo que vos querés. O mostrarte otras cosas. Claro. Sí. Pero bueno, creo que eso es también lo que pasa con lo que hacemos, que es eso, tratar de traer algo que no es lo mismo que ya estaba. No sé, a mí me pasa eso con lo que hago. Trato de que no sea lo que yo ya vi, a lo que yo ya está premasticado, o que, no sé, de encontrar algo que me emocione, o que me divierta, o que me... No sé. Claro. Esta es la última y te libero, Isol, y gracias por esta charla entre irurteanos. Yo te digo que cuando charlo con alguien que estuvo en el Irurtia es como hablar con alguien que pasó por la misma casa, ¿no? O como hay algo que a mí me despierta una sonrisa, me pasó con Dolores Alcatena, por ejemplo, que era como que estábamos hablando entre amigos y nunca nos habíamos visto en la vida, pero tiene que un poco, por lo menos en mi actitud. Y la última, yo sé que es enorme, pero me parece que la palabra de los artistas vale, a veces inclusive diciendo no sé, que es que, bueno, nosotros nos hemos formado y hemos estado y seguimos dibujando y pensando y haciendo cosas y demás. Ahora, vos con toda tu experiencia encima, cuando ves esta irrupción de lo automático, de la inteligencia artificial, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Me ha pasado de artistas que me han dicho, bueno, es un elefante que se viene de frente y no hay forma de pararlo. Y en otros casos ha habido respuestas un poco más, digamos, como reactivas. ¿A vos qué te pasa desde tu lugar, que inclusive es del artista rebelde, ¿no? Yo por ahora no le estoy dando mucha bola. Lo usé hace 15 días por primera vez para traducir un libro al inglés, para poder mandárselo a un turco. Y me sorprendí, dije, Dios, esto es todo increíble, eligió cosas buenísimas. Pobres traductores, fue lo primero que pensé. Todo era casi trabajo. Ay, no sé, yo sé que quizás después me preocupe, pero ahora no me quiero preocupar por eso. Quiero preocuparme por hacer libros buenos. Pienso que hay algo de lo que es la idea de un libro. O sea, las máquinas aprenden lo que hacemos nosotros. Hay cosas que por ahora, no sé si la puede inventar una máquina, su propio pensamiento sobre algo como una página de Kino. Esa mirada sobre la realidad y después hacer algo propio, sensible. O sea, la máquina va a hacer una cosa a la manera de Kino. Si yo le doy las diferentes herramientas, y les tengo que dar un montón de cosas para que salga algo y que va a ser un remedio de algo que ya se hizo. Claro, es un copycat. Yo vi cosas, el otro día vi algo de un video artista que se llama Beko, creo. Bueno, hizo un video para Axel Krieger y como toqué con el otro día, lo vi el video. Hizo unas cosas muy artísticas con la AI. Y me sorprendí y dije, pero, o sea, es como que quizás se puede usar artísticamente, pero que eso no lo hace nadie, lo hace solo Beko con esa herramienta, ¿entendés? Claro. Entonces, quizás, a mí igual me preocupa que es súper antiecológico esa cosa. Esto parece que usan miles de litros de agua para hacer un ratón dibujado, ¿entendés? Entonces, hay un lugar en que digo, era necesario esto. Debe que sí, porque la usa todo el mundo. Entonces, o sea, el ser humano
quiere eso? O sea, por algo se llega, por algo es un negocio, si no nadie lo usaría. Creo que ahí está la respuesta, ¿no? En el negocio. Pero si a nadie le interesara, no sería un negocio. Entonces hay algo en el ser humano que le gusta, que busca eso y después dice, ah, la cagué. Ahora, hay que legislar, parece, porque justamente lo que hacen las máquinas es que reutilizan cosas que hicieron otros. Sí, claro. Y después, justamente pensar cómo eso puede estar a favor de la creatividad y la vida. Como toda herramienta científica, como todo medicamento, como todo. Eso lo dijo un premio Nobel ahora que ganó. Dijo, hay que pensar porque esto se nos puede ir de las manos. Totalmente. Entonces, hay que pensar cómo puede ayudar a que este sea un mundo mejor, no un mundo peor. Cómo puede ayudar al tipo de sociedad en que todos estemos de felicidad, porque hasta ahora nos está dando angustia, ¿entendés? Angustia a toda la gente que piensa que para su trabajo, angustia a eso, como, digo, pero entonces si es por la felicidad o por la responsabilidad acerca de tener herramientas, o sea, ya está, tenés que pensar cómo solucionar el tema del agua, tenés que pensar cómo, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con algo muy inteligente, pero también, ¿qué moral tiene eso? ¿Cómo es? Bueno, claro. Porque nosotros lo hablamos en el término del arte. Bien, ¿viste que hay gente que le preguntó cosas y que la máquina dice, ¿cómo harías que tal gente votara a...? Y te dice exactamente, primero los hago que tengan odio a los otros, después a la máquina es tremendo, es como el alien, no sé, como... No, es que es el Skynet de Terminator, ¿eh? Es toda esa sabiduría humana, toda esa sabiduría es sabiduría humana, la aprendió de los humanos. Entonces, si la podemos usar para que nos ayude en los grandes desafíos que tenemos los humanos, que son muchos. ¿Cómo la gente necesita que siga habiendo guerras para que haya plata por las armas? ¿Cómo el narco o sea, pero ¿quién pregunta hacer el tema, no? Creo que hay que mantener nuestros espacios, nuestros micromundos saludables porque además da mucha felicidad hacer cosas uno. Entonces, eso, como viste, uno decía, al final hicimos una IA para que haga música, para que haga arte y nosotros No hacemos más nada. lo haga, o sea, que la haga para las cosas que no nos gusta hacer, no para que sí lo gusta hacer. Claro, qué sé yo, que haga, no sé, túneles, qué sé yo, cosas de fuerza. Por eso, cosas como eso, que purifique el agua, que purifique el aire, que nada, todo cosas para que, ¿no? Pero que yo creo que lo que nos distingue como seres vivos del resto es que, primero, que somos autoconscientes y segundo, que tenemos la posibilidad de hacer arte y de expresarnos de una manera que digo, ya si a eso lo vamos a limitar, a apretar un botón, es complicado, digamos, ¿no? Porque... El arte, bueno, o sea, lo que tiene el ser humano que no tiene ningún otro es pensar lo que no existen. Lo que no existen. Y esto es lo que ha hecho que se inventen cosas que antes, o sea, los animales no han, o sea, quizás evolucionan por cuestiones morfológicas, pero no porque se les ocurrió, bueno, ahora las casas, los horneros, ahora la vamos a hacer de 3 pisos, porque ya no, o sea, siguen haciendo la misma que hacían hace siglos. No sé qué onda. A mí igual todo me fascina un poco. Eso es algo que me sale un poco, como me da curiosidad, ¿viste? Trato de no sé, hay que tener un poco de humor porque si no, Sí, claro. ¿viste? Sí. Y además ellos quieren un poco, los malos, digamos, que son muchos, pero sí que quieren un poco eso, que no sé, que no se vuelva una persona como sin
resignada, no sé, o enojada. No, yo, como todo, o sea, puede ser bueno, malo, depende de quién lo use, y hay que hacer fuerza para que se use para cosas que están buenas. Seguro que se puede usar para cosas que están buenas. Pero como dijo el señor del Nobel, justamente, hay que poner límites. Hay que poner, pero en todo hay que poner límites. Para eso están un montón de cartas magnas de países que no se están respetando en muchos casos. Y son momentos muy, en ese aspecto, que más que la I, yo le tengo miedo a las personas. Yo le estoy teniendo También. miedo a las personas. Sí, también. Ahora, perdón que lo extendimos un toque, pero digo, yo no creí que íbamos a vivir esta coyuntura mundial, ¿no? Esta pesadilla mundial. Pero Hubo un momento- nosotros vivimos un momento muy privilegiado con muy pocas guerras, es verdad, nuestra generación. es verdad. Otros momentos con menos guerras, el lapsos histórico con menos guerras. Pero dijimos, estamos todos de acuerdo en que eso no estaba bueno. Lo pasaron las generaciones posguerra. Sí. Habían aprendido que eso era una mierda, se fueron muriendo. Y los nuevos, no sé en qué pasó. De pronto es como que hasta les entusiasma y yo creo que hay algo de eso, de que ahora no está en la piel, no está lo que es realmente unos traumas tan terribles como los que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Y hay como más la bombardeo de pelotudez, que bueno, no sé, por un lado hay mucha gente consciente, pero por otro lado, justo en el poder tenemos a los más nefastos. También es un rebote, dicen muchos filósofos, contra el feminismo. Después de que el feminismo se hizo tan fuerte, vinieron un montón de macacos machirulos a decir, no, esperen, me dio miedo, no sé. Yo espero que se vaya y quiere algo, digamos, Sí, claro. y que sean esas cosas de rebote. Pero bueno, cuando es tan violento todo, hay que ver qué queda. Pero, y me parece que hubo una cosa que a mucha gente le removió, le molestó y no sé qué, le dio mucho miedo. Y de hecho, los votantes de nuestro actual presidente, la mayoría, eran todos hombres entre los 20 y los 40. Hay una amenaza. ¿Cuál es el lugar ahora del hombre? Y que está malísimo igual. Al contrario, para mí el patriarcado es malísimo para los hombres también, que solo son lo que ganan, o el trabajo que tienen, o la mina que tienen. Si es un perno, tienen que ir a la guerra, no si cuidan a los hijos, no sé qué, eso no. O sea, para mí está buenísimo que nos libremos de todo lo que nos hace daño. Pero bueno, hay gente que sin eso pierde poder, o no sabe quién pone en su lugar, o no sé qué. Y también, bueno, cosas que... Vamos a ver. Yo creo que esto no puede durar tanto. Ay, yo no sé. Vamos a confiar, querida Isol. Por lo pronto, tenés que seguir haciendo libros y contando esas historias tan irreverentes. Nuevo libro, sí, van a salir cosas lindas, estoy haciendo cosas lindas y bueno, también es eso, conectar con gente del bien, no sé, ¿viste? Sí, sí. O que te haga bien, ¿no? Claro, que te hace bien, que generas cosas, pero bueno, tampoco te puedes estar en tu burbuja, obviamente. Hay que vivir y hay que ir a comprar al almacén y no te alcanza. Pero bueno, no sé, yo lo que digo es, no hay que dejar que te venzan esta oscuridad porque no tampoco ves la realidad de todo, ¿viste? Cuando ves las redes vos ves un cacho de la realidad. Tú vas a otro lado, te vas un día a un pueblito de la... ¿Viste? Y decís, pero hay otras realidades. Y hay gente que está así, hay gente solidaria y hay gente... Nada, da bronca que el que decida los destinos de todos sean puto los fastos, pero hay otros destinos, hay otras movidas. Hay que resistir ahora. Ujú. Y bueno, Y si, también charlar y... y si es con arte, mejor, ¿no?
Sí. Querida Isol, muchas gracias por toda esta charla. De nada, espero que sea interesante para los oyentes y las oyentes.